Hola mis apreciados oyentes, mis hermanos en la fe, ¿cómo nos encontramos en este día? Por la bendita gracia de nuestro Padre Celestial, estamos con vida y listos una vez más para leer fortaleza, consuelo, esperanza a tu vida. Para este día leeremos en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Reza las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: estoy seguro que el que empezó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Gracias a Dios, nosotros tuvimos una nevada que empezó desde el sábado y terminó, me parece, ayer al mediodía, aquí en Boston, Massachusetts. Nos preguntaremos cómo es que la nieve se forma, los copos de nieve. De acuerdo a los estudiosos, la nieve es el resultado de un fenómeno meteorológico que consiste en la precipitación de pequeños cristales de nieve que adoptan formas geométricas, fractales y se agrupan en copos. Se considera un fenómeno meteorológico a cualquier suceso o circunstancia observable que produce naturalmente dentro de lo que es la atmósfera. Así tenemos, por ejemplo, las olas de calor, de frío, los ciclones tropicales, las sequías, etc. Entonces, nieve es el nombre que se le da al agua congelada y que cae de las nubes debido a un fenómeno de la meteorología. Algunas personas han identificado que entonces la nieve sería como el agua compactada, de una manera compactada. La nieve es transparente, pero adquiere el blanco por el reflejo de la luz sobre los copos. Inclusive, la nieve es tan aprovechada que en algunos lugares hacen festivales hermosísimos, como es el caso del país de China, allí en Harbin, que celebra el más impresionante festival de la nieve en todo el mundo. También allá en Finlandia se construye el castillo de nieve más grande de todo el mundo. Aparte de muchos beneficios que la nieve nos da a la naturaleza, a los ecosistemas, nosotros podemos encontrar también que la nieve se forma cuando el agua de las nubes comienzan a caer en forma líquida, pero cuando las temperaturas son inferiores a los 0 grados Celsius, porque 0 grados Celsius se necesita entonces para que se produzca este fenómeno natural. Es importante recalcar que cuando estamos hablando de 0 grados Celsius, no nos estamos refiriendo a la temperatura ambiente o a la temperatura corporal del ser humano, sino a la temperatura de la atmósfera, que es el estado del calor del manto de gases que envuelven al planeta. Entonces, en la atmósfera, ese grado de calor específico del aire en un lugar y un momento determinado es lo que constituye entonces la temperatura atmosférica. Dentro de la importancia de la nieve, es muy beneficiosa para el medio ambiente, ya que forma parte del ciclo del agua. La nieve se acumula durante el invierno en zonas montañosas y funciona entonces como un almacén de agua que se libera en la primavera. Con el deshielo, ya entonces va a parar a los embalses, a los ríos. También afecta a los ecosistemas, ya que proporciona una capa aislante durante el invierno, bajo la cual las plantas y los animales pueden sobrevivir al frío. Es interesante también que 12 centímetros de esta nieve que nosotros tenemos aquí no hacen más que 1 centímetro de agua. Podemos observar entonces cómo los animalitos pueden sobrevivir a estas temperaturas tan altas. Tenemos los zorros del Ártico, las ranas de bosque, que estas, por el material que Dios las ha hecho, imagínate que pueden sobrevivir al hielo que se forma en sus cuerpos debido a la glucosa y a la urea que protege sus células. Los osos polares, en fin, las comadrejas, los armiños, los ciervos de cola blanca, hermosísimo todo lo que Dios ha creado. Antes que se supiera que la molécula del agua estaba compuesta por 2 hidrógenos y 1 oxígeno, ya Johannes Kepler, a principios del siglo XVII,
se percató que los copos de nieve siempre son hexagonales, es decir, que tienen 6 lados. El fotografista, y que a la vez hizo unos videos interesantes, llamado Jaroslav Ivanov, presentó una serie de videos de cristales de hielo vistos en el microscopio. La humanidad entonces ha venido chequeando estos fenómenos. Nosotros vemos aquí la nieve que es blanca, pero está comprobado que esto es por el reflejo precisamente de la luz. Ahora, entonces, ¿qué color es la nieve? Es transparente. Entonces, los copos de nieve fotografiados por primera vez fueron por Jason Bentley. Sin embargo, estas geometrías siguen siendo para muchos un misterio. Es grandioso pensar entonces en el creador del universo. No existe ni un copo de nieve que sea igual al otro. Pueden tener diferentes formas y dependen de la temperatura y la humedad. El químico Luis González Pantaguel explica en sus investigaciones la estructura de los copos. Cambian su geometría de golpe, dice él, a partir de una cierta temperatura. Dice que en la superficie del hielo sólido hay siempre una capita de agua líquida. Entonces las proporciones de esta capita ya se miden no en centímetros ni en milímetros, sino en nanómetros. Condicionan entonces la forma de crecimiento del cristal. Ya te podrás dar cuenta tú también. La obra maravillosa del Espíritu Santo en tu corazón y en el mío es el que va determinando la forma que nosotros vamos a ir dando en cuanto al crecimiento espiritual que nosotros tenemos. Los copos de nieve parecen blancos, pero son translúcidos. La luz pasa a través de ellos, pero los múltiples lados de los cristales de hielo causan que se difunda el espectro de luz y que parezca de ese color y no transparente. Lo mismo dice las Sagradas Escrituras. Dios te ha llamado a ti y a mí para que reflejemos su luz. Es decir, entonces, cuando el frío es suficiente y precipita, las moléculas de hidrógeno se congelan alrededor de partículas de polvo y también puede ser de partículas de polen suspendidas en la atmósfera. Un poco de nieve no se forma cuando una gota de lluvia se congela, sino que se forma cuando el vapor del agua de la atmósfera pasa a estado sólido directamente al entrar en contacto con el cristal de hielo, aseguran otros entendidos en la materia. Cuando se forma este principio de cristal alrededor del polvo suspendido, empieza a crecer rápidamente hasta que tiene suficiente masa para ser soportado por el aire que lo rodea. Entonces, dicen ellos, empieza a caer y en el proceso sigue creciendo. Esto es muy interesante porque desde el momento en que ya una partícula de polvo o de polen es atrapada por el hidrógeno, por la humedad y la temperatura a un punto determinado, ese transcurso que recurre, ese camino que va en trayectoria del copo de nieve, de ese pedacito de cristal, hace que vaya tomando la forma. Lo mismo nosotros en la vida cristiana, mi amado. Nosotros tenemos una trayectoria y ninguna es igual al de la otra persona. A veces decimos, pero este hermano, pero esta hermana, con esto tan sencillo, y mírenlo ahí tirado. Deberíamos de ser un poco más conscientes nosotros, más humildes, más empáticos y considerar la situación de nuestro hermano y de nuestra hermana de una manera más justa, podría decirlo. Y esto solamente lo puede ser la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, porque nunca la trayectoria de este hermoso copo de nieve es igual a la de otro. Y eso también es lo que va permitiendo la temperatura que hay, la humedad del ambiente, va permitiendo la forma espectacular que ese copo de nieve va a adquirir. Lo mismo nosotros, mi amado. Nosotros tenemos una forma que Dios quiere darnos y no es igual a la del otro hermano. El Espíritu Santo obra de maneras diferentes. Así que la forma del copo de nieve depende de la temperatura del aire y de su humedad. Nosotros tenemos a alguien especial, vital,
en la vida de nosotros los seguidores de Cristo. Y es la obra maravillosa del Espíritu Santo actuando en tu corazón y en el mío. Cuando la temperatura, dicen los entendidos, es de menos 15 grados Celsius y la humedad es muy alta, a menos 15 Celsius y humedad baja, los cristales que se forman son más simples. Pero cuando la humedad es más alta, entonces viene esa belleza de las formas de los copos de nieve. A mayor humedad en el ambiente, más moléculas podrán añadirse al cristal. Y esto podrá crecer más, consiguiendo estas formas espectaculares que allí en el microscopio nosotros podemos apreciar de cómo es la estructura y la forma de los diferentes copos de nieve, y ninguno parecido a otro. La forma final del copo de nieve viene determinada por la disposición de la red de cristales que forman los átomos de agua al pasar al estado sólido. Estas moléculas se organizan y ordenan en hexágonos que forman a su vez las unidades básicas del cristal, que al irse agregando forman estructuras similares pero de mayor tamaño. Las zonas más rugosas donde hay más moléculas. Cuando la humedad del aire no es muy alta, los copos son un poco más planos. Cuando la humedad es más alta, se forman estructuras más complejas, bellísimas, simétricos, como las estrellas, los prismas, que todos empiezan con hexágono, es decir, seis partes. Esto me llama la atención, me hace recordar también la estructura que tienen las construcciones que hacen las abejas, hexágonos también. Está relacionado entonces con un modelo matemático, fractal. Lo fractal describe y estudia objetos y fenómenos frecuentes en la naturaleza que no se pueden explicar por las teorías clásicas que se obtienen mediante simulaciones de procesos que los crean. Pero en los copos de nieve son fractales, quiere decir que ninguno se parece al otro. La forma final de cada copo de nieve se determina por el camino recorrido. Nosotros también, mi amado hermano en la fe, apreciado que me escuchas, hay una manera como el Espíritu Santo nosotros nos va formando. Pero claro, en el camino, en la trayectoria, al igual que los copos de nieve, hay factores que son intervinientes. Y estos factores, como la temperatura, el clima, la humedad, dicen cómo el copo de nieve va a estar o a quedar estructurado. Pero a la vez, estas temperaturas y humedad concretas, diferentes una de la otra, son las que determinan que el copo de nieve sea único. Así es, hermano, apreciado que me escuchas. Hay muchas situaciones a nuestro alrededor que pareciera a veces hacernos pensar, ¿dónde está Dios ahorita en mi vida? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué he perdido a mi familia si yo la amaba mucho? ¿Por qué si esta empresa yo la he creado con trabajo honesto, por qué ahora se derrumbó todo? No te preocupes, querido. Todas estas cosas son necesarias para que tú puedas crecer, para que podamos crecer de una forma y de una manera que solamente el trabajo único y exclusivo del poder del Espíritu Santo puede realizar en tu vida y en la mía. Ahí en Isaías 55, 10 al 11 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra haciéndola producir y germinar, dando así semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra, dice Jehová, que sale de mi boca. No volverá a mi vacía sin haber realizado lo que yo, dice el Eterno, deseo en tu vida. Sí, tú que me escuchas, el propósito del Señor en tu vida es grande e inmenso, maravilloso, como los copos de nieve. No se parece uno al otro. La obra maravillosa que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida va a seguir y va a terminar si tú decides seguir a Jesucristo, rendirte a sus pies, hacer un pacto con Él. En la Biblia aparecen diferentes citas donde se habla de la nieve. Allí en Daniel 7:9, cuando se está describiendo a Dios el Padre, el profeta dice, seguí mirando hasta que se establecieron tronos
Y el anciano de días se sentó. Sus vestiduras eran blancas como la nieve, dice. Diferentes textos encontramos en las Sagradas Escrituras donde nos habla de este maravilloso fenómeno natural que Dios colocó dentro de nuestro planeta. En Isaías 1:18 también nos dice: venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque tus pecados y los míos sean como la grana, como la nieve, así serán emblanquecidos. Aunque ya estudiamos también de que el efecto que da a nuestro ojo cuando lo aprecia por la intervención de la luz, nos parece a nosotros blanco, pero en realidad la nieve los copos de nieve son transparentes. Eso me lleva a pensar, querido, que nosotros los cristianos, cuando estamos siendo dirigidos por el poder del Espíritu Santo, cuando estamos en el camino de Cristo, nosotros también, nuestra trayectoria debe ser transparente. Es decir, que nosotros no reflejamos luz propia de nosotros, sino que la luz de Cristo debe de atravesar nuestras vidas y poderla reflectar, poderla alumbrar y pasar a otros. Entonces dice Dios: venid a mí, vengan a mí, pongámonos a cuenta. Mi amado, apreciado que me escuchas, querida señorita, anciano, caballero, no importa cuál sea la situación en la que tú has caído, la sangre de Cristo es suficiente para limpiarte de toda maldad. ¿Crees tú que ya no se puede caer ni llegar más bajo de donde tú has llegado? Déjame decirte que esos son pensamientos del enemigo. No importa dónde tú hayas caído, no importa hasta dónde hayas tú llegado, Jesucristo, la sangre poderosa del Cordero de Dios, tiene el poder de limpiarte de toda maldad, de restaurar tu vida, de llenarte de gozo, de hacerte resplandecer, así como los copos de la nieve. Aquí en este verbo venir, en Isaías 1:18, viene del hebreo yalak, que quiere decir así literalmente llevar, proseguir, andar, volver. Por eso te hago una invitación en este día. Tú que me escuchas allá donde estés. No sé si ahí en el lugar donde vives cae o no cae nieve. No importa. La invitación de Jesucristo es que vengamos a Él. Que cambiemos de rumbo, de dirección. Eso es venir. Entonces, allí en las Sagradas Escrituras, nosotros encontramos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Dios te ha dotado de dones del Espíritu Santo que pueden ser comunes en varios seres humanos, pero puestos en ti, querido, tú puedes hacer una obra única, porque tú eres único. Imagínate, hasta el genoma humano, aunque se pudo decodificar, cada uno de nosotros, Dios nos ha hecho de una manera diferente. ¿Para qué? Para que por esas diferencias que nosotros tenemos, podamos entonces completar el cuerpo de Jesucristo. ¿Estás tú decidido a poner a trabajar los dones maravillosos que Dios te ha otorgado? Quiera Dios que esa sea tu disposición. Después de que hayáis sufrido un poco, dice en 1 de Pedro 5:10, de tiempo, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo te perfeccionará, te afirmará, te fortalecerá y te establecerá. Esas son las promesas del Señor. Dice allí en Filipenses capítulo 1, versículo 6, ya para ir terminando, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en ti la buena obra, la terminará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te invito a confiar en esta maravillosa promesa que Cristo te hace a ti. ¿Ya tú caíste una vez? 2, 3, 4, 5, ¿ya perdiste la cuenta? No te preocupes, amado hermano, amada en la fe. Levántate, recobra ánimo en el nombre del Señor. Dios promete que el que empezó la obra en ti la va a terminar. La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que cobra ánimo. Ten esperanza en Cristo Jesús, en su sangre, no en una persona. Porque nosotros las personas somos crueles, queridos. Nosotros, si una persona no se comporta de acuerdo a nuestros puntos de vista, a nuestras maneras de vivir, la rechazamos, la hacemos a un lado, la apartamos. Pero mi Cristo no es así, mi amado. Te da la oportunidad entonces. Vuélvete de Jesucristo. Mira que Él te está llamando.
Él inició una obra en ti que no ha terminado. ¿Querrás tú entonces permitirle a mi Señor Jesucristo que Él pueda terminar la obra en ti? Permitamos entonces ser guiados a toda verdad, a toda justicia y a todo juicio por el Espíritu de Dios. Estaremos siendo entonces llenados continuamente de Cristo y creciendo como hijos e hijas de Dios, tomando la forma que el artífice maestro perfecto Jesucristo quiere darte a partir de la obra bendita del Santo Espíritu de Dios en tu corazón. En este día es mi invitación para ti. No importa las veces que tú hayas caído ya del camino de Jesucristo. Él está ahí listo para socorrerte. Vuélvete a Él. Es el llamado de mi Señor Jesús para ti. Porque Él inició una obra y la quiere terminar, pero tú tienes que estar dispuesto para que el Espíritu Santo pueda trabajar en tu vida y pueda guiar tu camino, tu trayectoria, así como los copos de nieve. Que aunque hay factores intervinientes como la humedad y la temperatura que afectan la formación esplendorosa que tendrá el copo de nieve, también tú. Dios nos hizo únicos a nosotros. Dios también quiere formarte, no de la manera como tú crees que es mejor para ti, sino de la manera como el Espíritu Santo ha pensado hacerlo en tu vida. ¿Se lo permitirá, mi amado? Quiere Dios que tú puedas estar dispuesto en este día para que el Espíritu Santo pueda formarte como los copos de nieve que son diferentes uno al otro y puedes traslucir la luz de Dios en tu vida. Que Dios nos bendiga poderosamente. Si Él lo permite, nos encontramos en una próxima oportunidad. Amén.